Bueno, a continuación voy a dejarles un par de consejos y tips para tener una muy buena pronunciación del idioma inglés. Sé que muchos de ustedes a veces sufren con la pronunciación de este idioma, muchas veces no están acostumbrados a pronunciarlo, a trabajarlo. Entonces voy a compartir con ustedes unos cuantos ejercicios, unos cuantos tips que les pueden ayudar muchísimo para tener una correcta pronunciación del idioma inglés. Lo primero que les puedo aconsejar desde un inicio para que tú tengas una muy buena pronunciación del idioma inglés es que empieces a ver al idioma como sonidos, no tienes que verlo como palabras. Es decir, comúnmente nosotros cuando estamos aprendiendo cualquier idioma, empezamos a verlo al idioma evidentemente como palabras, o empezamos a querer saber cómo se escribe las palabras. Incluso cuando nosotros escuchamos tal palabra que un profesor menciona, que un profesor pronuncia, automáticamente le preguntamos cómo se escribe. Entonces es ahí donde ya estamos cometiendo el primer error, ver al idioma como palabras. Ese es algo que no nos permite poder familiarizarnos correctamente con el idioma, ya que cuando nosotros somos niños, cuando nosotros estamos empezando a crecer, tenemos 3 años o 4 años, desde un primer contacto que nos enseñaron el español, desde un primer contacto que tuvimos con el idioma español, nosotros empezamos a recibir ese idioma como sonido. Nunca lo hemos visto como palabras a la edad de los 3, 4, 5 años. Luego cuando fuimos a la escuela empezamos a ver al idioma español como palabras, porque ahí nos enseñaron las vocales, las consonantes. Entonces ahí es donde recién empezamos a asociar a los sonidos que escuchábamos cuando éramos pequeños. Entonces lo mismo pasa cuando estamos aprendiendo en edad adulta un nuevo idioma. Tenemos que verlo como sonido. ¿Y cómo podemos hacer esto? Primero que nada es importante hacer un ejercicio donde escuchamos las palabras en inglés simplemente sin necesidad de querer saber cómo se escribe. Hay que aguantar esas ganas de querer saber cómo se escribe una palabra y solamente aceptar el sonido que viene. Empieza a ver al idioma inglés como sonidos, no como palabras. Cuando empiezas solamente a asociarlo al sonido y ese sonido tiene un código, tiene una información que a la vez te da un significado, ya lo puedes asociar mejor, ya puedes entender mejor y así poder pronunciarlo. Otro de los consejos que también es muy recomendable practicar cuando alguien ya te esté hablando o tú estás escuchando un audio en inglés, estás escuchando un audiolibro o estás escuchando cualquier recital o estás escuchando cualquier cosa de frases en inglés, es importante siempre repetir lo que se escucha. Y a veces nosotros cuando hacemos este ejercicio de escucha y repite, queremos hacerlo a la perfección y tenemos ahí nuestros libros, nuestros apuntes con las palabras que estamos escuchando. Este es un grave error. Cuando vas a hacer el ejercicio de escucha y repite, lo único que recomendamos es no ver las palabras, simplemente poner el audio, cerrar los ojos, escuchar y repetir. Es decir, si escuchas mal, repites mal. Si escuchas bien, repites bien, pero no importa si repites bien o si repites mal. Lo que importa es solamente repetir lo que estás escuchando. Las pronunciaciones no van a salir correctas, pero ese es el ejercicio. Luego cuando vas entrenando cada cierto tiempo, vas entrenando más y más, entonces ya tus oídos van a estar más entrenados, que van a escuchar claramente los sonidos y tus repeticiones van a ser más exactas. Otro de los consejos que también podemos dejarle es que es muy importante trabajar con las trabalenguas, ya sea en inglés o en español. Trabajen siempre trabalenguas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos español, nuestra lengua está acostumbrada a posicionarse en ciertas formas, en ciertas maneras. Y si cambiamos de idioma, a hablar en otro idioma, implica que nuestra lengua se va a tener que posicionar y va a tener que hacer movimientos que no está acostumbrado a hacer. Entonces, al no estar acostumbrada la lengua de hacer movimientos, se va a trabar o va a decir mal las cosas, no va a pronunciar bien las consonantes, las vocales. En fin, en el idioma inglés hay sonidos que en español no existen. Y para eso tenemos que saber entrenar nuestra lengua para que se pueda posicionar en las correctas ubicaciones. Es por eso que las trabalenguas son uno de los ejercicios muy importantes y ejercicios similares también. Son cosas muy importantes que a veces en las clases de inglés, en muchas clases de inglés no se enseña, pero yo en mis clases siempre trabajo esto con mis alumnos. Les ayudo mucho con las trabalenguas, les digo mucho que trabajen trabalenguas y así puedan tener más flexibilidad. Penúltimo consejo que les dejamos, siempre es importante leer muchísimo en inglés. Un libro, un poema, una noticia o lo que sea en las redes sociales, el texto que esté en inglés siempre leerlo. Yo lo que recomiendo es libros, todo en inglés y leerlo. El chiste no es que tu lectura sea la perfección, el chiste no es que tu lectura tú lo puedas entender, o sea, no es el objetivo no es entender lo que estás leyendo, ni siquiera entender la historia que cuenta el libro. Ese no es el chiste. El chiste simplemente es acostumbrar que nuestra lengua pueda pronunciar siempre el idioma inglés de
una manera diferente y además con un ritmo diferente, con velocidades diferentes. Entonces cuando uno lee siempre tiene que ver con las comas, tiene que ver con los puntos, y eso nos determina un ritmo de hablar. En este caso, cuando estamos leyendo en inglés, necesitamos ponerle un ritmo a la lectura. Entonces cuando hacemos diariamente las lecturas, puede ser durante 20 minutos, esto nos va a ayudar mucho a que nuestra lengua esté acostumbrada a tener un ritmo a la hora de hablar en inglés. Entonces ya no vamos a estar hablando poquito a poquito y despacio. Es muy importante tomarlo en cuenta. Último tip que podemos dejar para todos ustedes es escuchar siempre a los nativos hablantes del inglés. Es decir, si no tienes a un familiar o un amigo que netamente es gringo, que netamente habla el inglés, es su idioma nativo, si no tienes un contacto, escuchen siempre o miren películas, series, entrevistas, documentales. Es muy importante porque de esa manera sus oídos también se va a estar entrenando, y al entrenarse el oído, el cerebro lo asocia y de alguna manera ustedes pueden repetirlo.